Buenas tardes, queridos amigos. Vamos a ver hoy un tema muy interesante para la vida de un cristiano, indispensable, más que interesante, indispensable. Vamos a hablar de la oración. Y para esta charla me voy a apoyar en un libro de Benedicto XVI sobre la oración. Es un libro pequeñito, pero muy intenso, como os podéis imaginar, teniendo en cuenta el grandísimo teólogo que es. La oración ha sido siempre, a lo largo de toda la historia de la humanidad, un tema fascinante y envuelto en el misterio. Desde las religiones politeístas hasta el culto monoteísta, no como es la nuestra, desde los inicios de la vida, de la creación del hombre, hasta nuestros días, el hombre siempre ha tenido curiosidad por acercarse a la divinidad. La sola idea de poder relacionarse con un ser y entablar un diálogo con el Creador, con el ser por excelencia, ¿no? Con el viviente por excelencia y con el origen de la vida, pues siempre ha supuesto algo muy atractivo, un proyecto muy atractivo, una inquietud que ha tenido el hombre ahí, que sigue teniendo. Y desde siempre pues, se han erigido altares y se ha buscado el modo de comunicarse con ese ser, que es el Creador. En realidad el ateísmo, el fenómeno del ateísmo es como muy de nuestros días, muy de nuestro tiempo, y es como muy occidental, en realidad, ¿no? A mí me asusta más que el ateísmo la indiferencia, porque el ateísmo se puede derribar, y el que busca, antes o después, encuentra. Pero el descreído, el indiferente, ahí es más difícil. Y eso es lo que está pasando, ¿no? Ahora con nosotros. Hay un endurecimiento del corazón, un progresivo, se ha ido dando además un progresivo endurecimiento. El hombre cree que se basta a sí mismo, que no necesita de Dios. Tiene una falsa autonomía, una falsa seguridad en sí mismo, una falsa madurez, que claro, en cuanto uno abre los ojos un poquito se desmonta, se viene abajo. Porque por mucho que nosotros queramos, no podemos prolongar un solo instante nuestra vida. Y la naturaleza es independiente de nuestra voluntad. Y las grandes cosas son independientes de nuestra voluntad. Nuestras parejas se mueren. Nos tenemos que enfrentar con la muerte, con la enfermedad. Nuestros hijos se mueren también. Quiero decir que nos tenemos que enfrentar a incógnitas y a situaciones que el hombre no puede resolver. Ahora mismo miraos en la situación en la que estamos, por un bichito microscópico. Y el hombre sigue en esa arrogancia, en esa soberbia de creer que se basta a sí mismo y que no necesita de un Dios para vivir en el día a día. Hemos pasado de una vida orientada a la profundidad, ¿no? a la trascendencia, a una vida centrada en lo puramente externo, en lo más superficial. Y eso es muy peligroso, sobre todo si nos acomodamos y no nos inquieta. Bueno, pues Dios desde el principio de los tiempos, desde toda la humanidad, ha querido también responder a esa llamada que el hombre le hacía. Porque Dios nos ha creado para Él. Hay en el deseo, en la naturaleza de Dios, a la hora de crear el hombre, hay un deseo de relacionarse con ese hombre, de que ese ser que Él ha creado le busque, de vivir en comunión con Él. Y toda la historia de la humanidad está marcada por la presencia de Dios, que busca al hombre para hablarle, para comunicarle sus deseos, para orientarle, para decirle: eres mi criatura preferida, estoy contigo y no te dejo. Y ya Jesús nos revela las particularidades, ¿no?, de esa relación en su vida, no solo con su palabra, sino con su misma vida. Y a partir de entonces surgirán hombres y mujeres en la historia del cristianismo que, a través de su testimonio personal y de su vida, de la vida de Jesús, encuentren ese camino hacia Dios
establezcan su vida en torno a Él y dejen testimonio también para los que venimos detrás, ¿no? Vemos ahí pues, a los grandísimos hombres que siempre os digo que están dentro de la Iglesia, los grandísimos teólogos, santos y otros muchos que, bueno, que no conocemos. Pues podemos hablar de Santa Teresa, de San Juan de la Cruz, de Santo Tomás, en fin. Pero hay muchos otros que no tenemos, no ha trascendido su saber, su conocimiento de Dios, pero que de alguna manera han ido constituyendo también pues, la historia de la Iglesia y configurándola. ¿Y qué es la oración? Pues que el Catecismo nos dice que la oración no es sino la elevación del alma hacia Dios o la petición a Dios de bienes convenientes. La oración es una conversación y un coloquio con Dios, es hablar con Dios, es dirigirse a Dios con piedad, es alabarlo, es honrarlo, es elevar la mente a Él, en fin, pues todo eso que ya más o menos nos resulta familiar. Pero más que un concepto, la oración en realidad es un modo de vida, es un tipo de vida. Sabemos algo que explicó Benedicto XVI en su primera homilía, no sé si era la primera, pero sí que fue una de las que, no sé si fue la primera, creo que sí, pero si no fue la primera, la hizo al inicio de su pontificado, como Papa, dijo: mi verdadero programa de gobierno es no hacer mi voluntad, no seguir mis propias ideas, sino ponerme junto con toda la Iglesia a la escucha de la palabra y de la voluntad del Señor y dejarme conducir por Él de tal modo que sea Él mismo quien conduzca a la Iglesia en esta hora de nuestra historia. Joseph Ratzinger no dudó en trazar las fuentes históricas de la oración cristiana partiendo siempre de lo que dice la Biblia, de lo que dicen los evangelios, de lo que dicen los santos padres, de lo que dijo Jesucristo. Encontramos en el pensamiento de Joseph Ratzinger siempre una fuerte tendencia a no apartarse de lo que ha sido revelado por Jesucristo. Claro, Jesucristo era Dios y era hombre. Conocía mejor que nadie el corazón de Dios y el corazón humano, y por lo tanto, ¿quién mejor que Él para indicarnos cuál es el camino, para enseñarnos a orar y para orientar, ¿no?, nuestra vida hacia ese Dios que buscamos? Vemos cómo Jesús oraba casi continuamente. Lo dicen los evangelios muy a menudo. Se apartó a orar y tal, retirándose a un lugar. Jesús se encomendaba al Padre, buscaba momentos, ratos de oración, se apartaba de la multitud que le seguía. Jesús también tenía momentos de cansancio, ratos de estar muy agotado, pues de estar con los hombres, de atender sus solicitudes, de curar, de dar una palabra. Y entonces había momentos en los que necesitaba también la fuerza de Dios y se retiraba, ¿no?, a hacer oración, muy, muy habitualmente. Jesús a lo largo de su vida fue rodeándose de amigos y discípulos a los que amaba y enseñaba su doctrina. Cuando instauró la Eucaristía, en la última cena, les pidió que se reunieran en su nombre e hicieran aquello mismo que estaba haciendo Él, en conmemoración suya, y llevaran sus mensajes hasta los confines de la tierra. O sea, vemos, aquello fue el inicio de la Iglesia. Jesús, en la última cena, se reúne con sus amigos, parte el pan, les entrega su cuerpo y les dice, o sea, el pan diciendo: esto es mi cuerpo, haced esto para que no os olvidéis de mí, y esta es mi sangre, cuando les entrega el vino. Y después los primeros cristianos pues se fueron reuniendo para conmemorar el sacrificio de Jesucristo, que se vuelve a repetir en cada Eucaristía, y es lo que seguimos haciendo los cristianos. Así que la Iglesia tiene una enorme importancia para nosotros. Es en la Iglesia donde Jesús se quiso quedar. Y es la Iglesia la que nos acerca a Él a través de los sacramentos que Él instituyó a través del recuerdo de su vida. Por tanto, a la hora de plantearnos cómo orar, tenemos que tener presente a la Iglesia. Una de las cosas que Jesús dijo fue: cuando dos o más
estén reunidos en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Y también les dijo, claro, también les invitó a orar en soledad, porque orar en comunidad es maravilloso, pero orar en soledad también es bueno y también hay que hacerlo. Dijo, cuando queráis orar, id a vuestro cuarto, cerrad la puerta y orad al Padre, y el Padre que ve en lo secreto os escuchará. Y les enseñó el Padre Nuestro. La oración es un encuentro de dos personas, el cristiano que quiere encontrar a Dios y Dios que viene al encuentro del hombre. Cuando los discípulos veían al Señor apartarse para orar, se preguntaban, ¿cómo orará el Maestro? ¿Qué palabras utilizará para acercarse a Dios, para hablar con el Padre? Y entonces se lo preguntaron, ¿no? Y Jesús les enseñó la oración del Padre Nuestro. Así que tenemos ahí un camino estupendo, ¿no? Para seguir orando, para aprender al menos a orar, a través de esa pequeña oración que nosotros después podemos ampliar, porque Jesús la resumió mucho, pero que realmente lo que dice ahí pues es lo que necesitamos para vivir. La oración como encuentro no la podemos circunscribir a una técnica, porque no es una técnica realmente, ¿no? Quien se encuentra con una persona por la calle no utiliza una técnica para hablar con ella, que ella tenga previamente prevista, ¿no? Sino que habla con naturalidad, con sencillez, de lo que le surge, lo pone frente a la otra persona y lo comparte. Vale, es verdad que a veces para dirigirse a Dios, a veces nos hacen falta los gestos. Los gestos son muy importantes. A la hora de relacionarnos con los demás, somos más comedidos. Pero sobre todo porque lo que nos inspira a Dios no nos lo inspiran los demás. Entonces los gestos nos hacen mucha falta también. Vemos como los sacerdotes cuando están en misa pues extienden los brazos, los elevan. Vemos cómo elevan el cuerpo del Señor, cómo elevan el cáliz. Cuando yo empecé a estudiar lenguaje no verbal, pues empecé a prestar mucha atención también a los gestos. Y bueno, pues me he dado cuenta de lo importantes que son. Todo lo que se hace sirve para enfatizar nuestro discurso, sirve para manifestar nuestro estado de ánimo. Y entonces nosotros, incluso sin darnos cuenta, pues estamos continuamente haciendo gestos. Por ejemplo, un gesto muy habitual es el gesto de cerrar los ojos cuando estás besando a tu esposo, a tu esposa, a tu pareja. Porque esos gestos nos ayudan a entrar más en lo que sentimos, a vivirlo más intensamente, a centrar nuestra atención ahí. Nuestra mente, que es una mente dispersa, con esos gestos acompaña la palabra y nos permite, la palabra o el acto, y nos permite pues dotarlo más de densidad, de cuerpo. Yo muchas veces cuando estoy en misa me sorprendo haciendo esto. Claro, porque hacer esto es una manera de cerrarse a lo exterior. Es un blindaje. Yo cuando hago esto me estoy escondiendo, estoy bajando la cabeza, desviando la mirada y la cara de lo que tengo enfrente y me estoy recogiendo para orientar mi cuerpo también, acompañar a mi mente, a mi corazón y orientarlo hacia Dios. Esto me ayuda. Entonces, bueno, pues que los gestos también y los ritos dentro de la iglesia son muy importantes. Sabemos que Jesús elevaba los ojos al cielo cuando quería bendecir un alimento, cuando iba a hacer un milagro, cuando invocaba al Padre. Pero claro, no podemos quedarnos solo en eso. Tenemos, a la hora de ponernos frente a Dios, tenemos también que interiorizar, sobre todo interiorizar y poner nuestro corazón ahí, centrarnos y estar frente a Él. Y claro, escuchar, ¿no?, lo que Jesús nos decía, ¿no?, que no estamos solos en ningún momento, estamos en todo momento acompañados por Él.
Entonces, ser conscientes de ese hecho. Estaré con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Y ponernos ahí frente a Él sabiendo que nos oye. ¿Y para qué rezar? Sabemos que la oración es un encuentro con Dios y que de ese encuentro depende nuestra felicidad y nuestro desarrollo personal. Pero tenemos que tener en cuenta también la voluntad. El saber algo no implica automáticamente vivirlo. O sea, yo puedo saber muchas cosas que si no las pongo en práctica y no las hago vida, las voy a tener únicamente en la cabeza, pero nada más. Tener conciencia de que nos hace falta acercarnos a Dios, saber quién es, dirigirnos a Él, llenarnos de Él, relacionarnos con Él para nuestro desarrollo personal, no implica necesariamente que lo vayamos a hacer si no recurrimos a nuestra voluntad. La voluntad es fundamental en la vida. O sea, uno de los síntomas más llamativos y más determinantes a la hora de ver la madurez de una persona es estudiar su voluntad, ver si la tiene o no la tiene, hasta dónde le lleva la voluntad, si le cuesta la perseverancia. Las personas inmaduras son personas con muy poca voluntad, pero la voluntad también se ejercita. Entonces, el paso de la razón a la voluntad es muy importante. Primero uno tiene que, recurrir a la razón, ver qué cosas conviene hacer. En la oración, puesto que estamos hablando de oración, pues ver que es importante relacionarse con Dios, que me conviene, que quiero avanzar en mi conocimiento de Él. Y después poner en marcha la voluntad, recurrir a ella. Es una potencia la voluntad y muy importante. El hombre tiene que hacer suyas las propuestas que le presenta la razón, porque no hay un mecanismo que se ponga en marcha sin una motivación. O sea, tenemos que tener una motivación para hacer las cosas. Y después, la voluntad nos lleva a perseverar para llevarlas a buen término. Por ejemplo, pongo un ejemplo muy sencillo. Cuando uno se enamora o cuando uno encuentra pues una posible pareja, muchas veces primero es la razón la que entra en juego. Pues sí, pues esta persona parece que tiene... O al mismo tiempo hay como un interés, una atracción que tiene que ver con lo físico, pero también tiene mucho que ver con la razón. Hay que hacer un ejercicio. Pues sí, esta persona me interesa por esto, por lo otro, me podría interesar por aquello, por lo más allá. Pero luego tiene que ser la voluntad la que entra en juego. Si solo nos guiamos por la razón, desde luego las historias no se mantienen en pie. O si solo nos guiamos por el interés, por la química, ¿no?, que se dice ahora. Un matrimonio que dura toda la vida por voluntad. Ahí no hay una hada mágica que haya venido a tocar al matrimonio con una varita y les haya dicho para siempre. No. Eso se ha ido elaborando con esfuerzo, con perseverancia y con voluntad. El amor siempre es cuestión de voluntad, o casi siempre. O sea, eso decir, bueno, pues vamos a estar juntos mientras estemos bien. O sea, eso es fracaso seguro, pero seguro. Pan para hoy y hambre para mañana. Y vuelta a iniciar una relación. Claro, normalizamos todo eso, pero no es normal. Vivimos sin voluntad. Estamos atados continuamente a San me apetece. Hago esto porque me apetece, no lo hago porque no me apetece. Tenía que haber ido no sé dónde tal, pero no me apetecía nada. Tenía que haber hecho, dije no sé quién que le iba a hacer. Qué pereza, no me apetecía nada. O sé que esto no me conviene, pero me apetece y lo hago. La voluntad hay que trabajarla. ¿Y sabéis cómo se trabaja la voluntad? Es que la Iglesia está todo. La Iglesia nos da recursos para todo. Pues, por ejemplo, con la oración. Si tú te planteas todos los días hacer oración, vas fortaleciendo tu voluntad. En las renuncias, por ejemplo, pues a comer carne los viernes, cuando estamos en Cuaresma, a renunciar
pues a lo que sea, a estar atento a tu conducta, a vigilar, a ser tú quien lleve la rienda de tu vida, no tus caprichos. Y bueno, pues la voluntad tiene que ir también acompañada después de la perseverancia, la paciencia, la existencia, la tenacidad. Todo eso entra en juego a la hora de relacionarnos con Dios y con los hombres. Claro, yo puedo tener ahora mucho interés en encontrarme con Dios, porque resulta que he oído por ahí no sé qué, o he visto una película que no sé qué, y digo, venga, yo voy a hacer oración, me voy a poner. Y a los 2 días se me ha pasado el interés. No. Si yo considero que esto va a ser algo que a mí me va a venir bien, si yo quiero encontrarme con Dios, si tengo esa inquietud porque he dejado de ser un animalito, como nuestros primeros padres, y de pronto he caído en la cuenta de que estoy hecho para la trascendencia y que me tengo que relacionar con el trascendente, yo voy a tener que utilizar la voluntad, la perseverancia, la paciencia. Bueno, vemos cómo la naturaleza tiene sus ritmos también y sus procesos. Vemos cómo entre una siembra y otra se da un tiempo. Tú siembras una planta y hasta que florece pasa un tiempo. Tú engendras un niño y hasta que ese niño viene a la vida pasa un tiempo. Hay que saber esperar y estar ahí dándolo todo. Solo florece lo que se cultiva y lo que se cuida. Las cosas que no se cuidan no funcionan, no salen adelante. Bueno, ¿para qué orar? Pues mirad, oramos para tener familiaridad con Dios, para alimentar esa sed que hay en nosotros de Él, para tenerle cerca, para saber quién es, para saber quién soy, porque no hay posibilidad de saber quién soy si no sé quién es. En realidad es un proceso que se va dando ahí a la par, ¿no? A medida que yo me voy acercando a Dios, Dios me va desvelando quién es y quién soy. Voy aprendiendo sobre mí, voy aprendiendo sobre Él, voy aprendiendo sobre los demás también. Para saber qué piensa de mí, qué quiere de mí, para ir descubriendo un camino mano a mano con Él, apasionante, que me va a llevar siempre, siempre a buen puerto. Para tener luz. Si yo ahora no tuviese ese foco que no veis, pero que está ahí, yo no vería lo que he escrito y vosotros no me veríais a mí. Claro, la luz es importante y la luz la da Dios. Señor, tú que brillas en las tinieblas, danos tu luz. Es importante, ¿no? Todo eso, relacionarse con Dios. No hay posibilidad de hacer las cosas bien en la oscuridad. Uno tropieza, se cae, va dándose golpes. Nos hace falta la luz. Para adquirir fuerza, para tener gracia, para amar, para aprender a amar, a eso que estamos llamados. Para ir mejorando, ir dejando atrás mis errores, para reconocerlos, para ser capaz de pedir perdón, de ser consciente cada vez que caigo. Claro, es un problema la gente que no es consciente. Cuando no somos conscientes, a mí también me pasa, de haber pecado, pues no pides perdón, ni a Dios ni a los demás. Entonces, bueno, pues todas esas cosas son una motivación para que pongamos en marcha este plan de oración. Una persona que no hace oración no avanza. Y claro, el que no avanza no puede sino retroceder. O sea, porque quietos no sabemos estar. O vamos hacia adelante o vamos hacia atrás. El amor es así y todo lo que nos acerca a Dios siempre es el amor. Es el deseo de amar y de ser amados. El amor que no crece mengua. La oración que no crece, decrece, mengua también, ¿no? El amor que no se dirige a Dios, creciente, ilusionado, que no renueva la promesa del primer día, ese día en que le conocimos y dijimos, aquí está el Señor. Pues es un amor que se hace raquítico. Y después, lo malo es que cuando dejemos a Dios, nos vamos a poner a adorar cualquier otra cosa. Ahora, dicen que el que no cree en Dios, enseguida empieza a creer en cualquier otra cosa. El que no se relaciona con Dios, pues empezará a relacionar consigo mismo, con su cabeza, con la loca de la casa, ¿no? Como decía Santa Teresa, esta que tenemos siempre llena de proyectos, llena de cosas y que no nos deja reposar y estar tranquilos, entrar en diálogo con la trascendencia.
Decía Madre Teresa, decía, dadme un hombre que haga 15 minutos de oración al día y tendré un santo. Fijaos a dónde nos puede llevar. Bueno, se trata de eso, de hecho, de que la oración nos lleve a la santidad, que es a lo que estamos llamados también. Bueno, ¿cómo podemos orar, no? Mirad, hay muchas razones para ponerse frente a Dios. Por ejemplo, podemos orar adorándole. Bendito y alabado seas mi Señor, porque has hecho todas las cosas. Bendito y alabado seas mi Señor, por este plato de comida que supone la diferencia entre vivir y morir para muchos de mis hermanos. Bendito seas mi Señor, por todo lo que me das, mi familia, mi casa, mi trabajo, tal. Acción de gracias. Bueno, esto se parece bastante al otro. En realidad, la adoración, más que acción de gracias, es un ponerse frente a Dios para honrarle y alabarle, para reconocer su grandeza. Y la acción de gracias, todo eso que os acabo de decir. También nos ponemos frente a Dios y oramos para pedirle cosas. Señor, interven en mi vida. Mira que esto se me está yendo de las manos. Mira que tengo el corazón herido. Mira, Señor, que no sé por dónde ir, que tengo una duda. Mira, Señor, que no me siento capaz de sacar adelante este proyecto. Mira, Señor, este miedo. Mira, Señor, esta dificultad, ¿no? Sea la que sea. Para pedir perdón. Nos sobran razones para ponernos frente a Dios y pedir perdón. Perdóname, Señor, porque te olvido, porque no te reconozco, porque no soy capaz de amar como tú me has pedido, porque fallo, porque no sé escuchar, porque soy perezoso, negligente, hueco por dentro, porque sin ti me vengo abajo. Perdón, Señor, por esto, por aquello, por lo que cada uno tenga en el corazón. Ofrecimiento. Señor, estoy aquí para hacer tu voluntad, porque sé que yo me equivoco y tú no. Eso es lo que más cuesta, quizá, dejar las cosas en manos de Dios, porque nos falta confianza, nos falta fe y nos asusta mucho la vida. La vida no es fácil, la vida es un lugar lleno de dificultades. Vemos cómo las enfermedades nos amenazan, cómo el desamor nos amenaza, cómo las diferencias con otras personas están a la orden del día. Vemos cómo la muerte nos amenaza. La vida no es fácil, y ponerse frente a Dios ofreciéndola y confiando plenamente en su voluntad tampoco. Pero Jesús en el Padre Nuestro nos enseñó a confiar, pues como confía un niño en su padre. Cuando yo era pequeña, si mi padre me hubiera dicho sal por la ventana que hay un burro volando, yo había asomado la cabeza. O sea, todo lo que decía mi padre era perfecto, mi padre no se equivocaba nunca. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo por ver en ese Dios al que queremos dirigirnos la imagen del Padre, del que Jesús nos habla. Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Cuesta, pero hay que confiar, porque Dios no nos va a pedir nunca que hagamos nada, ni va a querer para nosotros nada que no sea bueno. Decía Benedicto XVI que una de las razones para orar era someterse a la voluntad del Padre. Hágase en mí tu voluntad, lo que me pides, que no sea yo un obstáculo para que tu voluntad se cumpla, que no se haga mi voluntad sino la tuya, lo decía Jesús también. Porque claro, Dios es el creador del mundo, de la vida y de mi vida, y Él sabe lo que nos conviene, lo que es mejor, y nosotros no tenemos ni idea, porque si lo supiéramos no nos íbamos metiendo tantos leñazos y con tanto sufrimiento. Mediante la oración, el corazón del hombre empieza a deshacerse, ¿no? A ponerse blandito, a salir de esa dureza, de esa coraza en la que lo tenemos a veces, y aprende a relativizar. Frente a Dios todo relativo. El único absoluto es Él.
todo eso que nos parece a nosotros tan importante, tan necesario, normalmente no lo es. Hay que aprender a relativizar las preocupaciones del mundo y no dejar, ¿no?, que el peso de la vida nos aplaste, no entrar en la dinámica del pesimismo y mucho menos en la dinámica de hacer lo que nos parezca, porque ahí sí que fracaso seguro. Primero lo que hay que hacer es un ejercicio de consciencia frente a un fracaso. Si es que ya ha venido, bueno, pues he fracasado. Probablemente no he hecho lo que debería. Pero como todo es relativo, pues lo voy a poner frente a Dios, que seguro que Él consigue enderezarlo y hacer algo bueno de todo esto. Claro, tenemos que aprender a ver en Dios ese Padre amoroso, porque nos lo dice Jesucristo y porque lo vemos también en la creación. Vemos que la creación es un lugar maravilloso, un lugar lleno de belleza, y que lo único que estorba realmente, lo único que impide que el plan de Dios se lleve a cabo, que la bondad se dé, que el amor funcione en todo su potencial, es el hombre. Somos nosotros. Nosotros somos los que estorbamos, entre comillas. A Dios no le estorbamos, pero somos los obstáculos para que su plan se ponga en marcha. Todo lo demás, Dios lo hizo perfecto. Y Dios creó el mar y los seres que lo habitan. Y vio Dios que era bueno. Y creó Dios los animales de no sé qué. Y vio Dios que era bueno. Todo lo que ha hecho Dios es bueno. Y está ahí para recordarnos esa bondad y esa sabiduría que Dios tiene. Y por lo tanto, a la hora de dirigir nuestra vida, que no se nos olvide. Pongámonos con confianza frente a Dios. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió. Lo decía en la charla anterior también. Pero es que claro, es muy revelador. Es que si el alimento de Jesús era ese, pues el nuestro también debe ser ese. O sea, nosotros no podemos nutrir nuestra vida, llenarla con lo que nosotros consideramos que es bueno. Hay que hacer un ejercicio, ponernos frente a Dios y preguntar y ver si estamos de acuerdo con Él o si Él está de acuerdo con nosotros. Y esperar. No se pueden tomar decisiones mientras uno no tiene claro por dónde hay que ir. Hay que esperar. No pasa nada por esperar. No pasa nada, lo queremos todo ya. Queremos que todo sea inmediato. La velocidad es un problema para la cultura de nuestra época y en nuestro mundo. O sea, estamos inventando aparatos para economizar tiempo. Todo lo queremos al instante. Los niños se ponen a jugar en el TikTok, por ejemplo, y son incapaces de esperar un minuto. Quieren la resolución ya, quieren el desenlace ya, y si no se da, pasan a otra cosa. No tenemos paciencia para esperar. Y a veces las cosas hay que ponerlas así, pum, en espera. Y dilucidarlas, mirarlas, analizarlas, rezarlas frente a Dios. Y después hacer lo que nos pide. Bueno, ¿cómo llenarnos de Dios? Pues el encuentro con Dios tiene como una finalidad para el hombre, no como finalidad para el hombre, la de ayudarlo y la de llenarnos de Él. Pero claro, aquí volvemos a poner una coma, porque resulta que no se puede llenar algo que ya está lleno. Si a ti una amiga te dice, tráeme de la casa de la playa un poquito de arena, porque colecciono arena de diferentes playas y de esa no tengo, y tú coges una botellita o te da una botellita, tu amiga, la vas a tener que vaciar previamente para poder llenarla, si es que está llena de algo. Entonces no podemos ponernos frente a Dios estando llenos de nosotros mismos. Venga, que yo quiero, que es que mira, Señor, dame esto, dame lo otro. No, pero es que yo quiero esto, y yo. No. Tú ponte ahí y escucha. Ponte con lo que eres, con lo que tienes. Si estás lleno, estás lleno. Si estás lleno de ti mismo, de soberbia, de preocupaciones, de arrogancia, de autosuficiencia, de no sé qué, vale, pues ponte con eso. Pero espera y escucha la voz de Dios. Y después actúa. Bueno,
no podemos ir a la oración con la cabeza, no debemos, ¿no? Ir a la oración con la cabeza puesta en nuestros líos, porque nuestros líos son siempre una barrera entre Dios y nosotros. Hay que tratar, como os decía ahora mismo, de ir con lo que somos, con lo que tenemos, líos incluidos, pero tratar de estar tranquilos cuando estamos frente a Él y dejar que Él es experto en resolver conflictos, en deshacer nudos. Así que, bueno, pues en esos casos, cuando nos pongamos en oración, procuremos estar vacíos, lo más vacíos de nosotros mismos. La familiaridad con el Dios personal y el abandono, el ponerse en sus manos y hacer su voluntad, impiden la degradación del hombre, lo salvan de la esclavitud de otros dioses y de otros afanes, ¿no? Que siempre consideramos que son buenos, pero que no lo son. ¿Y qué método? Bueno, pues decimos que la oración no necesita un método, porque no es un método, pero que no puede reducirse a un método. No que no se pueda introducir un método para orar. Y de hecho, al inicio siempre es conveniente tener algún sistema, ¿no?, que nos ayude. No podemos inicialmente ponernos una meta muy alta. Por ejemplo, si yo hace no sé cuánto tiempo que no salgo a correr, no puedo ir mañana y decir voy a correr media hora, porque en cuanto lleve 2 minutos corriendo me voy a ahogar y no voy a resistir. Claro, entonces digo, no, abandono. No. Yo me tengo que poner metas que pueda cumplir. Si no estoy acostumbrado a hacer oración, no puedo estar a lo mejor al inicio media hora seguida o 1 hora haciendo oración. Me voy a tener que poner periodos más cortos. Pero eso sí, tengo que perseverar. Voy a seleccionar, ¿no?, cada uno ahí, pues 15 minutos, 10 minutos, pero todos los días. Y buscar un entorno. Igual que para estudiar hay que buscar un entorno, para dormir, para comer, pues para orar también hace falta un entorno. Voy a buscar un lugar en el que no se me interrumpa, si es posible, un lugar de soledad, un lugar tranquilo, donde no haya ruido, donde no haya tal. Y voy a buscar un método para orar. ¿Qué puedo hacer? Pues no sé, vamos a ver. ¿Qué es lo que tengo más a mano? ¿El Padre Nuestro? Pues voy a orar con el Padre Nuestro. Y os aseguro que en cuanto uno empieza y apunta ahí el corazón hacia Dios, empieza a expandirse el método y empieza uno a encontrar muchos otros métodos fenomenales. Por ejemplo, yo me acuerdo de haber rezado con el Padre Nuestro, incluyendo muchas palabras que no están en el Padre Nuestro. Por ejemplo, Padre Nuestro, Padre mío, Padre que me amas, Creador mío, que estás en el cielo. Señor, tú que estás ahí en el cielo, tenme compasión. Ven a mí, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, Señor, tu reino. Que se haga tu voluntad. Ahí un poco poniendo palabras también nosotros, ¿no? Ahí, quiero decir que eso es una buena pista, ¿no?, para iniciarse en la oración. Coger una oración fácil, la Ave María, que queremos orar con la Virgen, pues una Ave María. Gloria al Padre, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Porque tú eres el Creador de toda la vida. Gloria, bendito seas y alabado, Señor. Hay un poco que el corazón también se dirija a Dios, pues como nos sabe en ese momento. Y tenemos que hacer de eso un hábito. Todos los días, si hemos dicho, a tal hora o en tal momento, cuando llegue a casa por la noche, cuando me meta en la cama, cuando se vayan los niños a dormir, cuando no sé qué, me pongo yo solita o yo solito y rezo un rato, apago la tele, después de cenar, pues eso hay que cumplirlo todos los días, porque sin perseverancia no hay manera de mejorar, ¿no?, ni de avanzar. Y nuestro conocimiento de Dios pues será siempre imperfecto. Así que... Y otra cosa muy importante, hay que escuchar. Esto que os decía hace un momento de vaciarse, también vale para aprender a escuchar a Dios. Porque si yo voy con un discurso continuo y me pongo frente a Dios y estoy pues claro, Él no me dice nada. Eso es como cuando estoy con un amigo, una amiga, y me pongo a hablar. Yo no lo hago, gracias a Dios, no lo hago mucho, soy poco
un poco pesada, pero tengo experiencia de que me lo hayan hecho a mí cantidad de veces. O sea, esto que te encuentras con una amistad, con una persona y dices, pero si no me dejo decir ni no. Entonces, no, bueno, que se lo hagamos a los demás está muy feo, pero hacérselo a Dios está peor todavía. Hay que ponerse frente a Dios en silencio también, exterior e interior, y dejar que nos hable y pedírselo. Si estamos un poco torpes, si vemos que nos cuesta, Señor, habla, necesito una palabra, dame una palabra, habla, Señor, que tu siervo escucha. Hay muchísimas jaculatorias que nos pueden ayudar en la oración. Algunas nos las podemos inventar y otras pues las podemos ir obteniendo pues, de salmos, de lecturas de la Biblia, de homilías de sacerdotes, de oraciones de la iglesia. Extraemos un trocito y oramos con esa palabra. Por ejemplo, yo tuve un tiempo que cuando salía a caminar, pues veía una pequeña montañita y me acordaba, ¿no?, de aquello. Levanto mis ojos a los montes, ¿de dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Y yo empezaba ahí a repetir, y se me iban ocurriendo nuevas cosas. ¿De dónde me vendrá la paz? La paz me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. ¿De dónde me vendrá la alegría? La alegría me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. ¿De dónde me vendrá la luz? La luz me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Y cuando iba haciendo ejercicio y caminando por la calle, pues iba orando de ese modo, iba enriqueciendo la oración, aquel trocito de oración, pues con oraciones nuevas. El encuentro personal con Dios no os va a dejar indiferentes, os lo aseguro. Cuando el hombre busca en el encuentro personal con Dios cumplir su voluntad de Dios, el corazón se ensancha, se expande. El hombre ha sido creado para una gran realidad, la realidad de la existencia de Dios, de la relación personal con Dios, para ser colmado por Él, iluminado por Él. No podemos creer que tenemos capacidad para iluminar nuestro camino si no recibimos la luz de Dios. El hombre no se ha creado a sí mismo, no es creador de nada. Entonces tiene que recibir todo lo que necesita para funcionar por la vida del Creador, del que ha creado todo. Y entonces, cuando el corazón es tan pequeño, ¿no?, para acoger esa gran realidad que se le entrega, que es la presencia de Dios, lo mejor que puede hacer es expandir ese corazón a fuerza de trato directo con Dios, ensancharlo, y eso se consigue con la oración. Vale. Pues ya no me entretengo más, os deseo un feliz tiempo de oración, os deseo mucha perseverancia, mucha voluntad, mucha gracia, rezaré para que así sea, y os invito de verdad a ese trato diario, más largo, más corto, con el Señor, pero diario, y a que os fiéis de su palabra, os fiéis de su presencia, y permitáis que Él os llene la vida de luz y de verdad. Os mando un abrazo muy fuerte y hasta el próximo día.